Bien, vamos entonces a continuar con sistema digestivo. Ayer estuvimos hablando de la regulación de la glucemia, estuvimos hablando del proceso de glucogenogénesis. Acuérdense que este proceso dijimos que era cuando yo generaba glucógeno, es decir, el exceso de glucosa que yo tenía en sangre, lo almacenaba en el hígado y en menor medida en los músculos como glucógeno. Ese glucógeno va uniéndose en realidad a moléculas de glucosa, se van ramificando y van formando las moléculas de glucógeno. Entonces, obviamente, este proceso va a ocurrir cuando la glucemia en sangre sea elevada. Proceso inverso, la glucogenólisis. En este caso, la glucogenólisis es, agarro el glucógeno, lo rompo, el glucógeno que tengo almacenado en el hígado, y libero glucosa en sangre. Por lo tanto, este es un proceso hiperglucemiante, quiere decir que me va a aumentar la glucemia en sangre. Por lo tanto, ¿cuándo lo voy a liberar? Cuando la glucemia en sangre sea baja. ¿Sí? Lisis, ruptura. Glucólisis, también lo estuvimos viendo ayer. ¿Qué dijimos? En este caso, cuando yo tengo un exceso de glucógeno, ese glucógeno puede hacer un proceso de glucólisis. Acuérdense que la glucólisis tenía 2 etapas. El fin de mi glucólisis era formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se podía convertir, se decarboxilaba, perdía un carbono y se convertía en acetil, y se unía con una coenzima A y formaba acetilcoenzima A. Ahora, a partir de ahí, yo podía formar una grasa, o a partir de un proceso de transaminación, podía formar un aminoácido para sintetizar una proteína. Por otro lado, tenemos el proceso de gluconeogénesis, que es al revés. Es cuando yo, a partir de una proteína o de un lípido, formo glucosa. Entonces, obviamente, este proceso también es hiperglucemiante. Me va a aumentar la glucemia en sangre. La gluconeogénesis se define como el proceso por el cual yo formo glucosa a partir de otra cosa que no sea un carbohidrato o un hidrato de carbono. Entonces, obviamente, puede ser una proteína, un aminoácido, o puede ser una grasa, ¿sí? Entonces, voy a formar glucosa. Ahora, vamos a analizar esta imagen que ustedes tienen acá, que la tienen de hecho también en el cuadernillo. ¿Qué nos dice esta imagen que tenemos acá? Tengo glucógeno almacenado en el hígado. Fíjense que acá me dividen lo que pasa en la célula hepática, en el citosol, del plasma hepático. Entonces, tengo glucógeno almacenado en el hígado, en un hepatocito. Hace un proceso de glucogenólisis, eso lo vieron en el video, rompo el glucógeno, libero glucosa. La glucosa cuando se libera fosforilada. ¿Qué quiere decir? Glucosa 1-fosfato. En el carbono 1 tiene un fosfato. Ese carbono, ese fosfato, pasa al carbono 6, se convierte por una enzima en carbono 6, se traspasa de carbono, acuérdense que la glucosa tiene 6 carbonos, y se transforma en glucosa 6-fosfato. Este compuesto que tienen acá, si ustedes se acuerdan, era un compuesto intermediario de la glucólisis. La glucólisis, ustedes cuando la vieron en la unidad 4, partieron desde la glucosa. Es decir, bueno, yo tenía glucosa, la fosforilaba, se transformaba en glucosa fosfato, después se transformaba en fructuosa, pero este es un intermediario de la glucólisis. Quiere decir que este compuesto puede hacer el proceso de glucólisis, completar la primera etapa, hacer la segunda y terminar formando 2 moléculas de ácido pirúvico. O sea, lo que ustedes vieron básicamente en el proceso de la glucólisis. Acuérdense que una glucosa tiene 6,
y cada molécula de ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Entonces, cuando yo terminaba la glucólisis, terminaba obteniendo 2 moléculas de ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico también lo vieron en metabolismo. Cada ácido pirúvico tiene 3 carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Esos ácidos pirúvicos perdían un carbono, se decarboxilaban, se transformaban en acetil o acetato y se unían con una coenzima A. Entonces formaban acetil coenzima A. Ese acetil coenzima A ingresaba a un ciclo que también vieron en la unidad 4, que se llamaba ciclo de Krebs. ¿Con qué se unía esta acetil para hacer el ciclo de Krebs? Con el oxalacetato. Muy bien, ¿y qué formaba? Ácido nítrico. Cítrico. Ah, Acuérdense que el ciclo de Krebs se le llama el ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Entonces, este acetilcoenzima A se unía con el oxaloacetato, formaba cítrico, hacía todo el ciclo yo y volvía a regenerar el oxaloacetato. Acuérdense que yo después de esto hacía una cadena de transporte de electrones y finalmente obtenía el ATP. Entonces, esto que hemos visto acá, a partir de acá, no es nada distinto a lo que ustedes ya vieron, ¿sí? ¿Qué es lo distinto? Y que esto mismo lo puedo hacer partiendo del glucógeno que tengo almacenado. Quiere decir que, por ejemplo, yo, a partir del glucógeno que tengo almacenado, cuando hago glucogenólisis, puedo terminar obteniendo ATP. Si yo tengo, por ejemplo, una hipoglucemia, mi glucógeno almacenado lo libero como glucosa y hace esta vía y obtengo energía. O sea que eso no sería nada nuevo. Pero yo puedo hacer la vía al revés. Entonces acá ya vamos a involucrar dos procesos que ustedes vieron en el videíto y que de hecho recién y ayer también lo estuvimos mencionando. La gluconeogénesis y la glucogenogénesis. Ahora, ¿cómo podría ser ese proceso? Lo que ocurre es lo siguiente. Parto del acetilcoenzima A y hago el proceso al revés. Puedo formar ácido pirúvico, o sea, pierdo la coenzima A, incorporo un carbono, se transforma en ácido pirúvico. En un proceso denominado gluconeogénesis, formo la glucosa 6-fosfato, se convierte en glucosa 1-fosfato y por un proceso de glucogenogénesis se convierte en glucógeno y lo almaceno. O sea que este es el proceso inverso al que acabamos de ver acá. Por otro lado, pero una dime pregunta. lo que quieras. La gluconeogénesis no formaba glucosa. Claro, porque por eso te dije, la gluconeogénesis llega hasta la formación de glucosa y después tengo glucogenogénesis, que es cuando vos lo convertís en glucógeno. ¿Se entiende? O Bien, sea, sí. gluconeogénesis es hasta la formación de glucosa. Después, el pasaje de glucosa a glucógeno, ya tenemos glucogenogénesis. Bien, bien, bien. ¿Está? Bien. Ahora, ustedes también, de hecho lo vieron en la unidad 4, podían partir de glucosa. A la glucosa ustedes la fosforilan, se transformaba en glucosa 6-fosfato y hacía la glucólisis. ¿Sí? ¿De dónde venía este fosfato? ¿De dónde ¿Del venía? ATP? Muy bien, perfecto, perfecto, del ATP. Quiere decir que cuando el ATP, cede un fosfato, ¿en qué se transforma? ADP.
Muy bien, exactamente. Entonces, ese fosfato se cede a la glucosa y podría iniciar el proceso de la glucólisis otra vez. También, a esa glucosa 6-fosfato, yo podría hacer el proceso al revés, desfosforilarla, sacarle ese fosfato mediante enzimas y transformarlo en glucosa. Siempre acuérdense que esto es enzimático, es decir, tanto la fosforilación como la desfosforilación están interviniendo enzimas. Y también podría transformarlo en glucosa, liberarlo como glucosa al plasma. Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra se fosforila, quiere decir que a una molécula, a la fructosa, a la glucosa o a la que sea, le están agregando fosfato. ¿Sí? Ese fosfato no viene de otra cosa que no sea de un ATP. A medida que el ATP pierde fosfatos, se va transformando en ADP, en AMP, entonces va perdiendo fosfatos que van pasando a otras moléculas. Por eso, cuando nosotros vimos la glucólisis, no sé si se acuerdan, nosotros vimos que en la glucólisis se generaban 4 ATP, pero cuando yo hacía el balance general, decía que en realidad generaba 2. ¿Por qué? Porque los otros 2 se consumían en la primera etapa de la glucólisis, que era cuando yo fosforilaba, por ejemplo, a la glucosa. Entonces decíamos, bueno, yo en general producía 4 ATP menos 2 que consumía al principio, me quedaban 2. Obviamente ese fosfato viene del ATP. Ahora, acá aparecen las grasas, aparecen los aminoácidos. ¿Y qué les dije yo? Puedo. El exceso de glucógeno, lo vimos acá, el exceso de glucógeno que termine dando acetil-CoA y formar grasas y aminoácidos, que sería esto que ustedes ven, perdón, esperen un minuto, ¿qué sería esto que ustedes ven acá? Bueno, no sé qué le pasó, espérenme. Esto que ustedes ven acá es, tengo glucógeno, hago la glucogenólisis, obtengo glucosa, hago la glucólisis, obtengo pirúvico, se convierte en acetil-CoA, es lo que vimos recién, pero a partir de acá yo puedo terminar formando una grasa o un aminoácido. ¿Qué les dije yo? Y este acetil-CoA, por un proceso de transaminación, que ustedes no lo ven, puede terminar formando aminoácidos. Y por otro lado les dije que ese acetil-coenzima A puede ser convertido en glicerol y ácidos grasos y formar grasas. Quiere decir que puede ese acetil-CoA convertirse en ácidos grasos, unirse con glicerol y terminar formando grasas. El exceso de glucógeno lo termine transformando en un aminoácido o en una grasa. Pero también podría pasar al revés. Por ejemplo, yo acá les dije que puedo partir de aminoácidos y terminar formando glucosa, que es lo que se conoce como gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo sería esto? Miren, supongamos que yo consumo una proteína. Una proteína está formada por aminoácidos. Degrado esa proteína, obtengo los aminoácidos. Pueden pasar dos cosas. Que esos aminoácidos los use para sintetizar nuevas proteínas, que es lo que pasa, es decir, cuando yo consumo una proteína, uso los aminoácidos que obtengo para sintetizar otras, o que el aminoácido se desamine, pierda su grupo amino. Acuérdense que los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, yo al aminoácido lo desamino, el esqueleto carbonado que me queda de ese aminoácido puede formar oxaloacetato y usarse en el ciclo de Krebs, ser un iniciador, diríamos, del ciclo de Krebs, o ese esqueleto carbonado que me queda puede formar un grupo acetilo y iniciar la vía glucolítica. Ahora, ese amino, ese grupo amino que yo liberé, que contiene nitrógeno, es tóxico. Entonces lo tengo que eliminar.
nosotros lo eliminamos en forma de urea con la orina. Entonces esto que les muestran acá es el nitrógeno, que para nosotros es tóxico, eso circula en sangre, la urea, hasta que va al riñón y lo eliminamos con la orina porque es tóxico. Ahora, por otro lado, yo puedo partir de una grasa. Puedo partir de una grasa, romperla, hidrolizarla en ácidos grasos y glicerol. Ese ácido graso sufre un proceso que se llama beta-oxidación, en la cual termino formando un intermediario o un grupo acetilo. O sea que puede formar pirúvico y formar glucosa. Lo mismo que estos aminoácidos, si el esqueleto carbonado forma el grupo acetilo, forma pirúvico, forma glucosa. O sea que esto sería la gluconeogénesis. Cuando nosotros degradamos los ácidos grasos, hay un producto metabólico que se forma que se llama cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son tóxicos para nosotros cuando se acumulan en mucha cantidad, pero lo bueno es que esos cuerpos cetónicos son intermediarios en el metabolismo del colesterol. Por eso es que acá sale la flecha así y me sale el colesterol, porque este cuerpo cetónico, que es un producto que se genera cuando degrado los ácidos grasos, es un intermediario por el cual después yo puedo formar colesterol. ¿Ha quedado alguna duda de esto? No. No. Bien. ¿Cómo regulábamos este proceso? Por medio de hormonas. Todas estas hormonas que están acá, ustedes ya las vieron. Por ejemplo, insulina, la única hormona hipoglucemiante que tenemos. ¿Quién la producía? La célula beta del páncreas. Bien. La insulina promovía dos cosas. Que mis células capten glucosa para bajar la glucemia en sangre, y por otro lado promueve el proceso de glucogenogénesis, es decir, la generación del glucógeno. Cuando tengo mucha glucosa en sangre, me promueve que esa glucosa se almacene como glucógeno. Glucagón, todo lo contrario, hiperglucemiante. ¿Quién la producía? ¿Cómo? ¿Quién producía el glucagón? Las células alfas del... Muy bien, el páncreas. ¿Qué hace el glucagón? Los dos procesos que vimos recién. Ruptura de glucógeno y gluconeogénesis. Generar glucosa a partir de una proteína o de un lípido. Somatostatina. ¿Quién la producía? Las células delta. La producía el páncreas. ¿Y quién más? No es el único lugar donde se produce, a ver si se acuerdan. ¿Quién más produce somatostatina? La hipófisis. ¿La hipófisis o quién sino más que la hipófisis? ¿El hipo? Ah, el hipotálamo. A ver, vamos a ver la relación. Más allá del páncreas, que produce somatostatina y está muy bien, también lo producía el duodeno, también lo produce el estómago. Hay muchos lugares que se producen somatostatina. La somatostatina es un gran inhibidor. ¿Qué quiere decir? En el páncreas inhibe la secreción de insulina y glucagón. A su vez, digestivamente, a nivel tubo digestivo, que es lo que estamos viendo, es el gran contra. Te inhibe la secreción de jugos gástricos, te inhibe la secreción de enzimas, te inhibe la motilidad intestinal. Pero además, ustedes lo vieron cuando vieron endocrino, porque vieron la relación hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿cómo era la relación? ¿Con quién tenía relación la somatostatina? Con la hormona de crecimiento. Muy bien. ¿Qué le hacía a la hormona de crecimiento? La inhibía.
Muy bien. ¿Quién producía la hormona de crecimiento o somatotrofina? La adenohipófisis. De Y una. la somatostatina la producía el hipotálamo. Es el famoso GIH o factor inhibidor de la somatotrofina, porque te inhibía la secreción de somatotrofina u hormona de crecimiento. Entonces, hay muchos lugares donde se libera somatostatina, pero siempre que ustedes no se acuerden qué hace, inhibe. Inhibe. Si no se acuerdan qué hace, es un gran inhibidor. Adrenalina. ¿Quién producía la adrenalina? La neurohipófisis. A ver, No, adrenalina ¿Es la corteza el suprarrenal? hipotálamo. es una Ah, neurohormona que ¿quién la producía? Les doy una ayuda. No estaba regulada por ninguna otra hormona, sino que le estimulaba el sistema el, nervioso hipo- simpático. el hipotálamo es almacenado en la neurohipófisis. Te estás confundiendo con la oxitocina. Tenés razón. En la médula suprarrenal. Ahí va, muy bien. La médula suprarrenal. Acuérdense que la glándula suprarrenal tenía corteza y médula. La médula liberaba la adrenalina. La adrenalina se libera cuando pasamos por una zona de estrés aguda, brusca. Entonces, se activa mi sistema nervioso simpático y mi sistema nervioso simpático estimula la médula que libere adrenalina. La adrenalina es una hiperglucemiante produciendo glucogenólisis. Y claro que tiene que ser hiperglucemiante. ¿Por qué? Y porque yo les dije que se activa el simpático para estimularla. El simpático, ¿qué tiene de característica? Se activa cuando quiero salir corriendo. Entonces, para salir corriendo, necesito glucosa. Entonces, la adrenalina me estimula la glucogenólisis, libero glucosa y cierra todo perfecto. ¿Se entiende? Entonces, es hiperglucemiante estimulando la glucogenólisis. Cortisol, ¿quién lo liberaba? Otra hiperglucemiante más. La corteza suprarrenal. Muy bien. En este caso, liberamos cortisol cuando pasamos por un estrés en forma crónica. Entonces, ese cortisol, que es hiperglucemiante por gluconeogénesis. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál de todas las hormonas que están ahí, principalmente, es hiperglucemiante por gluconeogénesis? Ustedes me tienen que decir el cortisol. El cortisol estimula la degradación de la grasa del tejido adiposo, de las proteínas de los músculos, y esos aminoácidos que se liberan y esos ácidos grasos los convierte en glucosa. Entonces el cortisol estimula la gluconeogénesis. Entonces, ojo, porque las dos se liberan ante situaciones de estrés, las dos son hiperglucemiantes, pero son hiperglucemiantes por distinto mecanismo. Y la última, aparte recuerden, antes que sigamos, que el cortisol en exceso no solamente es hiperglucemiante. Cuando yo produzco cortisol en exceso, que se llamaba síndrome de, empieza con C. Cushing. Muy bien, síndrome de Cushing. Yo tenía otras alteraciones, además de alteraciones en la glucemia. Por ejemplo, aumentaba mi secreción de ácido gástrico, retenía más líquido, entonces eso también aumentaba mi presión arterial, disminuía la osificación, es decir, en general, el cortisol en exceso produce diversos efectos adversos. Y la última, la hormona de crecimiento. Ya dijimos, producida por mi adenohipófisis, también llamada somatotrofina, otra hiperglucemiante más. En este caso, el efecto que hacía, ¿alguno se acordaba cómo era? Porque no hace ni glucogenólisis ni gluconeogénesis. ¿Qué hacía la hormona de crecimiento para aumentar la glucemia en sangre?
¿Inhibía la utilización de glucosa en la célula? Muy bien, excepto en las células cardíacas y en las células del cerebro, es decir, en las células que van a la cabeza, básicamente. ¿Mm? Entonces, todas estas son hiperglucemiantes, excepto la insulina, por distintos mecanismos. Lo último que quiero que vean, que vamos a ver, es una cosita que tienen en el cuadernillo, que les quiero aclarar, que dice algunos requerimientos nutricionales, que está en la página 45 del cuadernillo, donde nos hablan un poco de los requerimientos nutricionales que tenemos. Nosotros estuvimos viendo lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Acuérdense que las vitaminas y minerales, si bien son micronutrientes, eso no quiere decir que sean menos importantes. Es decir, obviamente, cuando yo los ingiero, como están en menor proporción y de por sí necesito menos, puedo tener déficit, es verdad, pero al necesitarlos en menor proporción, también estas vitaminas y estos minerales, generalmente, a ver, acuérdense que, por ejemplo, la vitamina y el mineral no me aportan energía. Lo que hacen es generalmente participar en la formación de los glóbulos rojos o funcionar como coenzimas. Pero hay algo que sí o sí tengo que incorporar con la alimentación, que son los aminoácidos esenciales. ¿Qué significaba que los aminoácidos sean esenciales? Que no los puedo producir. Muy bien, que yo no los puedo sintetizar, entonces los tengo que sintetizar o sea, no los puedo sintetizar, sí o sí los tengo que incorporar con la alimentación. Entonces, todos esos aminoácidos esenciales, que son 8, sí o sí, o los incorporo con los alimentos o no los tengo. Es así. Entonces, estos aminoácidos esenciales no los puedo sintetizar a partir de otra cosa. No es como decir, bueno, glucosa y bueno, la puedo sintetizar a partir de una proteína o a partir de un lípido. A los aminoácidos esenciales no los puedo sintetizar. Y una última cosita que me interesa que vean es algo que les hablan ahí sobre los antioxidantes. Los antioxidantes, chicos, son muy importantes. ¿Por qué? Les cuento. Nosotros, en el cuerpo, tenemos radicales libres. Ya les voy a contar de dónde vienen. Esos radicales libres son moléculas que son carentes en un electrón. Les falta un electrón. Entonces, van en busca de ese electrón por todo el cuerpo, atacan moléculas estables de nuestro cuerpo para sacarle ese electrón y agarrarlos. Entonces esos radicales libres recorren nuestro organismo, atacan una molécula, le sacan el electrón y esa molécula ahora se convierte en un radical libre, porque también perdió un electrón. Entonces es como una cadena que no frena. ¿Por qué la importancia del antioxidante? Antioxidantes son, por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C, el selenio, los betacarotenos, son antioxidantes. ¿Qué hacen esos antioxidantes? Ellas le ceden el electrón a los radicales libres para que el radical libre no nos ataque nuestras moléculas. Los radicales libres nosotros los ingerimos o los inhalamos. Es decir, esos radicales libres generalmente penetran por contaminantes, humo, polvo, tabaco, herbicidas, pesticidas que comemos con la alimentación, grasas. Entonces, estos radicales libres que se generan cuando los ingerimos o cuando inhalamos estas partículas, dañan las células, dañan las membranas celulares, dañan el ADN, y de hecho hay enfermedades como por ejemplo el cáncer, que está relacionado con estos radicales libres, y también el envejecimiento celular. Entonces, cuando yo consumo antioxidantes en cantidad, estos antioxidantes ceden el electrón al radical libre y de esa manera lo que hacen es retardar los procesos oxidativos, retardar el daño celular. Entonces, por eso es muy importante el consumo de los antioxidantes. Porque, ¿qué pasa? A ver, ustedes dicen, bueno, no fumo. Claro, perfecto. Pero ustedes salen a la calle, inhalan el aire y el aire tiene contaminantes. Ustedes consumen un alimento y probablemente ese alimento tenga pesticida y tenga herbicida. Entonces, como no podemos evitar esa generación de radicales libres, lo que tengo que hacer es consumir antioxidantes. ¿Se ha entendido?
Sí. Sí. Bien. Muchachos, nos vamos a hacer el TP, ya está cargado en el Moodle. Cualquier duda que no puedan entrar a la plataforma me avisan y se los paso por PDF. Vamos con el TP de digestivo que en un rato hacemos la corrección. Vamos con el TP de Ok. digestivo.